Bajo el ardiente atardecer de la sabana del Serengeti, una joven hiena se esconde entre las rocas, presenciando cómo su madre es desgarrada por una manada de leones entre el polvo y los rugidos. Desde ese instante, la oscuridad se convierte en su primera compañera. En el vasto campo de hierba, donde cada rayo de sol trae consigo una advertencia y cada sombra oculta una persecución, Kiba, la hiena que una vez fue cría, camina en silencio. Sin manada, sin territorio, ella encarna la soledad y simboliza una resiliencia extraordinaria. La hiena manchada crocuta crocuta es el carnívoro social más destacado del mundo salvaje. Contrario a la creencia popular, no son meramente carroñeras. De hecho, más del 70% de su alimento lo cazan ellas mismas. En su sociedad matriarcal, las hembras dominan con fuerza, poder y, a menudo, crueldad. Kiba fue parte de una manada así. Cuando la líder envejeció y el poder cambió de manos, siendo joven, sin aliados y sin su madre para respaldarla, fue expulsada. Su clan la rechazó como si nunca hubiera existido, dejándola sola frente a la sabana desnuda, donde nadie sobrevive en solitario. Sola, cruzó el territorio de los leones, enemigos naturales de las hienas. En los pastizales agotados tras la estación seca, evitó las manadas agresivas de perros salvajes africanos, se escondió de las águilas y merodeó entre los restos como los buitres. Su agudo sentido del olfato, una de sus armas más eficaces, le permitía detectar alimento a kilómetros. Pero sobrevivir no significaba vivir con propósito. Hasta que un día, tras una sangrienta batalla entre leones y otra manada de hienas, Kiba descubre algo inusual, una camada de crías temblorosas, exhaustas y sin madres vivas. Eran demasiado pequeñas para sobrevivir en esta tierra hostil, con ojos que aún no comprendían el peligro y estómagos vacíos que jamás habían cazado. En ese instante, su instinto la desgarraba por dentro. Se detuvo, gruñó suavemente y no atacó. Dio a las crías fuera del campo de la muerte, como una madre improvisada nacida del fuego y el caos. Desde entonces, nació una alianza inesperada, una hiena hembra rechazada y una camada sin refugio. Kiba las entrenó como si fueran su sangre, enseñándoles a acechar por la noche,
el momento en que las hienas son más activas gracias a su excelente visión nocturna y a usar sus risas que se oyen hasta 5 kilómetros, no solo para comunicarse, sino también para afirmar poder y advertir a los enemigos. Pronto, la presencia firme y decidida de Kiva comenzó a emitir una silenciosa señal por toda la sabana. El olor del territorio se marcaba con claridad, y las risas nocturnas ya no eran gritos de auxilio, sino la declaración de una nueva manada que crecía día a día. Jóvenes hienas hembras que habían sido rechazadas por sus clanes por ser débiles o por perder en la lucha por el poder comenzaron a acercarse. Cada una traía sus propias cicatrices, físicas y emocionales. Pero bajo la mirada decidida de Kiva, ya no eran desechadas, sino parte de algo más grande. El crepúsculo cae. El aire denso con el calor del día. La hierba alta susurra con el viento. Un grupo de hienas liderado por Kiva se arrastra en silencio entre la maleza, con la mirada fija en su objetivo, una manada de búfalos del cabo moviéndose lentamente, con una cría rezagada. La caza comienza. Las hienas persiguen y dispersan a la manada. Rugidos, pezuñas golpeando la tierra y los gritos desesperados de la cría resuenan en el aire. Un silencio lo cubre todo, no como símbolo de paz sino de orden. Pero la sorpresa no termina ahí. Poco después, el batir de alas resuena desde el cielo. Buitres barbudos y buitres dorsiblancos descienden en círculos cada vez más cerrados. En lugar de ahuyentarlos, algunas hienas se retiran, dejando restos de carne para ellos. A sus pies, hileras de hormigas soldado africanas comienzan a trepar por el cadáver, mordisqueando los últimos rincones de hueso con lentitud pero persistencia. Ya no se trata de una escena de competencia como suele verse. Es una comunidad ecológica temporal donde una presa abatida se convierte en fuente de vida para todo un ecosistema, desde la hiena dominante hasta los buitres del cielo y las incansables hormigas del suelo. En ese cuadro, Kiva permanece sentada al margen. Observa como una líder, una guardiana del frágil equilibrio entre depredadores, carroñeros y regeneradores. Desde el borde del festín aparece una silueta pequeña. Esbelta, cautelosa y se mueve ligera como humo. Un chacal de lomo negro, una especie conocida por su inteligencia, independencia y por casi nunca convivir con depredadores mayores. Pero lo que capta todas las miradas son las dos crías temblorosas que lo siguen de cerca.
Flacas, exhaustas, claramente una madre con sus hijos huyendo de algo aún más cruel que el hambre. Kiva gira la cabeza. Su mirada se cruza con la del chacal hembra, que no baja la vista ni suplica, solo expresa un mensaje silencioso de una especie a otra: no tengo otro lugar a donde ir. El chacal avanza despacio pero firme. Las demás hienas observan en silencio. Nadie protesta. Nadie lo expulsa. En la sociedad que Kiva ha construido, incluso un forastero, si tiene el coraje de acercarse, merece una oportunidad. El sol se eleva sobre el horizonte del Serengeti, tiñendo de oro las altas hierbas y disipando el frío residual de la noche. El viento cambia de dirección, trayendo consigo el aroma de tierra húmeda, polvo seco y el aliento de un nuevo día. Mientras Kiva y su manada duermen esparcidas entre los montículos de tierra, una silueta diferente despierta en el bosque abierto a lo lejos. A lo lejos, la luna acaricia las hojas cubiertas de rocío. En el borde de un matorral bajo un caracal acecha en silencio. Sus ojos dorados brillan con el reflejo lunar y sus orejas negras y puntiagudas se alzan como antenas, captando el más mínimo movimiento. Frente a él, a unos pocos metros, un francolín de cabeza gris picotea el suelo sin la menor alerta. Un solo salto bastará. El caracal puede lanzarse con una velocidad y precisión sorprendentes, golpeando su objetivo incluso en la oscuridad. En un instante su cuerpo se lanza como un relámpago rojo, veloz, limpio, certero. El caracal muerde suavemente el cuello, poniendo fin a la vida de su presa en silencio. Da media vuelta y con el botín en la boca se prepara para regresar al nido. Pero entonces suena otro ruido. No es el sonido de un ratón ni del viento. Es la risa baja, profunda y resonante, inconfundible, de una hiena. Desde el matorral al otro lado aparece Kiva. Sus ojos fríos miran al caracal y la presa que yace a sus pies. Detrás de ella, dos hienas jóvenes se acercan con pasos suaves pero decididos. No gruñen, no amenazan, pero la manada ya está en posición dominante. El caracal gruñe levemente y retrocede un paso. Es un cazador solitario, veloz y valiente, pero no estúpido. Frente a tres hienas, incluida Kiva, sabe que la diferencia de fuerza es innegable. En silencio el caracal suelta el francolín, sus ojos brillan con una furia muda. Kiva no ataca. Solo inclina la cabeza, recoge la presa y se aleja. El caracal permanece solo en la oscuridad entre los restos de una casa robada. Pero no se va de inmediato. Observa como si recordara, como si esperara. En la sabana no siempre el que caza es el que se alimenta. El caracal se retira en silencio entre las sombras, su silueta desvaneciéndose entre la hierba mecida por el viento.
El cielo del Serengeti sigue brillando con una luna gris plateada, testigo de una ley no escrita donde no existe la justicia, solo los fuertes y los que saben esperar. Arriba, entre las ramas de una acacia que se eleva sobre el mar de hierba, otros ojos observan todo el águila marcial Polemaetus bellicosus, la más grande de África. Su mirada afilada como cuchillas escudriña la sabana, detectando hasta el más mínimo movimiento de ratones, serpientes o incluso crías de antílope. Con una envergadura cercana a los 2 metros, músculos poderosos y garras capaces de abatir a un papión, el águila marcial es un depredador desde los cielos donde ninguna criatura terrestre se atreve a desafiarla. Pero hoy su mirada no se fija en presas grandes. Se desplaza hacia el sur, donde una colonia de suricatas mercats comienza su jornada bajo la sombra de un arbusto espinoso. Una de ellas se yergue sobre un montículo vigilando el cielo. Las demás se dispersan escarbando en busca de larvas gordas, gusanos del suelo y pequeños lagartos. De vez en cuando una cría tambaleante cruza corriendo su lomo aún cubierto de rayas desordenadas. El águila marcial baja la cabeza, sus ojos fijos en cada movimiento. Para ella, una cría de mercat gorda, lenta y descuidada es una presa perfecta. Pero la colonia no es ingenua. Cada vez que una sombra cruza el cielo, la vigía lanza una señal, un silbido corto y agudo como una cuchilla cortando la calma. Al instante, toda la manada se detiene, afina el oído y desaparece bajo tierra como agua absorbiéndose en la tierra. El águila duda. No desciende, no porque no pueda, sino porque aún no es el momento. Sigue observando desde lejos, inmóvil como un fantasma entre las nubes. La colonia de mercats comienza a emerger de nuevo de sus madrigueras una vez que el silbido se ha desvanecido. Retoman sus tareas con cautela, aunque sus orejas permanecen atentas y sus ojos revisan constantemente el cielo. Para ellos la seguridad nunca es absoluta, solo temporal. Desde la pradera baja, oculto bajo los arbustos espinosos, un chacal de lomo negro, un individuo que se ha separado temporalmente de la manada de Kiva, se aproxima con sigilo. Cazador oportunista, fue aceptado por Kiva en su alianza, pero hoy elige cazar solo, sin manada. Conoce bien este lugar lleno de madrigueras, pero también con alimento fácil. Y los mercats, especialmente los cachorros o los que se extravían, son una presa jugosa para un cazador veloz y con buen olfato como él. El chacal se mueve paso a paso pegado al suelo, sus orejas erguidas, su nariz detectando en el aire seco y áspero. Percibe un sonido leve, un mercat cría ha salido por detrás de la madriguera, separado del vigía. Una oportunidad. Salta fuera del matorral como una flecha viva. Pero justo en ese instante un silbido agudo resuena desde el vigía.
La colonia de Mercats desaparece bajo tierra en segundos y la cría también logra escapar dejando al chacal detenido al borde del agujero solo y derrotado. En el mundo de Kiva el chacal había encontrado un lugar, pero fuera de ese territorio sigue siendo un vagabundo rechazado tanto por el instinto como por las fronteras invisibles entre especies. El sol cae dorado como fuego sobre la sabana, el viento levanta polvo seco mezclado con el olor de sangre antigua. Sobre un montículo alto Kiva permanece inmóvil, sus ojos fijos hacia el horizonte del sur. Ella siente que algo se acerca. No es una presa. No es un forastero. Es el pasado. Desde lejos siluetas emergen a través del calor ondulante. Cabezas erguidas, orejas en punta, pasos familiares como una pesadilla que ya pasó. Es la antigua manada de hienas. Los que la rechazaron regresan no para buscar a Kiva sino para reclamar la tierra que resurge bajo su liderazgo. Kiva no ruge, no huye. Solo gira la cabeza y en un instante toda su manada se alza detrás de ella, las crías que crió, las hembras olvidadas, el chacal y la pequeña tropa que lo sigue, una alianza inusual unida por la sangre, el hambre y la fe. La batalla sin palabras comienza. La antigua manada de hienas es derrotada. El atardecer cae sobre el Serengeti. En la cima del montículo Kiva se yergue entre su manada, sus orejas llenas de cicatrices, su pelaje erizado por la batalla, pero sus ojos aún brillan como cuando emergió por primera vez de la oscuridad. A su alrededor están los seres que la sabana una vez rechazó, crías de hiena, chacales, incluso algunas figuras extrañas que han llegado creyendo que aquí pueden sobrevivir y pertenecer. De ser una exiliada, Kiva se convierte en símbolo de algo más grande que la fuerza, la capacidad de aceptar, proteger y guiar. Su manada no es perfecta. Pero es resistente, unida y construida no por sangre sino por voluntad. En el Serengeti, donde cada amanecer es una batalla por la vida, el nombre de Kiva ya no es una sombra. Es una leyenda. En los pantanos oscuros y silenciosos, donde la tierra y el agua se encuentran, se desarrolla una guerra implacable. Este es el reino de los depredadores absolutos, criaturas misteriosas con un poder abrumador, forjado a través de millones de años de evolución. Cada salto, cada apretón, cada ataque sorpresa es el resultado de una cacería perfecta, donde la vida y la muerte están a solo un momento de distancia. No te metas con estos asesinos del pantano.
En medio de los áridos pantanos de África, donde la vida se ve constantemente desafiada por climas duros y temibles depredadores, existe una criatura que no solo es fuerte sino que también posee una inteligencia excepcional. La rana toro africana, Picicephalus aspersus. A diferencia de otras ranas que solo saben saltar y huir, la rana toro africana es una auténtica guerrera, dispuesta a enfrentarse a cualquier enemigo para proteger su territorio y sus crías. Con su enorme tamaño, hasta 25 centímetros y un peso de más de 1 kilogramo, la rana toro africana es uno de los anfibios más grandes del mundo. Cada temporada de reproducción, las hembras pueden poner hasta 4.000 huevos, pero no todos tienen la oportunidad de madurar. Depredadores como serpientes de agua, aves rapaces e incluso cocodrilos están siempre al acecho, esperando quitarles la vida a los pequeños renacuajos. Pero la rana toro no era un simple espectador. Si alguien se atreve a acercarse al rebaño, este emite inmediatamente un grito penetrante, un sonido que puede oírse lo suficientemente lejos como para asustar a los enemigos y hacerlos huir. Pero si esta advertencia no funciona, comenzará la verdadera batalla. Las ranas toro africanas no solo tienen un cuerpo musculoso sino que también tienen dientes extremadamente especiales. A diferencia de muchas otras ranas, tiene 3 colmillos afilados en la mandíbula inferior que le permiten agarrar a sus enemigos y causarles heridas graves. Con sus fuertes mandíbulas puede cazar ratones, serpientes, escorpiones e incluso otras ranas. Cuando una serpiente de agua se atreve a atacar a un banco de renacuajos, la rana toro se lanza inmediatamente como un gladiador y le da un poderoso mordisco que obliga a la serpiente a huir. Pero no solo fuerza, las ranas africanas también poseen una inteligencia poco común en el mundo de los anfibios. Durante la estación seca, cuando el agua se seca gradualmente, los renacuajos corren el riesgo de quedar atrapados en aguas poco profundas y convertirse en presa fácil de los depredadores. En lugar de observar impotente cómo mueren sus crías, la rana toro cavará un pequeño canal con sus patas traseras, permitiendo que el agua fluya hacia una zona más segura y creando una ruta de escape para los renacuajos. Este es un comportamiento estratégico y sorprendente que demuestra que este anfibio no solo es un depredador sino también un gran padre. Sin embargo, lo más sorprendente de la rana toro africana reside en su capacidad para sobrevivir en las condiciones más duras. A medida que avanza la estación seca, el agua se evapora y el suelo se agrieta, la mayoría de los demás anfibios mueren o se ven obligados a migrar. Pero la rana toro africana tiene un secreto: puede enterrarse bajo tierra, secretando una capa de moco que cubre su cuerpo y se endurece gradualmente hasta convertirse en un capullo protector. En este estado, puede hibernar durante 7 años, esperando que vuelva la lluvia. Y cuando caen las primeras gotas de agua, el capullo se disuelve y la rana emerge nuevamente, continuando su vigoroso ciclo de vida.
La rana toro africana es más que un anfibio común, es un luchador intrépido, un padre tenaz y una de las criaturas más formidables del mundo natural. Cuando se enfrenta al peligro, no huye, lucha. Y es por eso que se le considera el verdadero rey de los pantanos africanos. En el corazón de la selva amazónica, donde los ríos serpentean como seda verde entre densos árboles, vive el depredador más silencioso y temible de la región. Sin garras afiladas ni colmillos, aún hace temblar todo el pantano. Esa es la anaconda, el superdepredador del mundo submarino. La anaconda verde, Eunectes murinus, es la serpiente más grande del mundo en masa. Hay ejemplares gigantes que alcanzan los 9 metros de largo y pesan más de 200 kilogramos. Tienen cuerpos musculosos extremadamente fuertes que les ayudan a apretar a sus presas hasta el punto de asfixiarlas. Su piel verde oscuro salpicada de negro ayuda a las anacondas a mimetizarse perfectamente con las oscuras aguas del río Amazonas, convirtiéndolas en asesinas invisibles. A diferencia de otras serpientes, las anacondas tienen ojos y narices ubicados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite observar fácilmente su entorno mientras sus cuerpos permanecen completamente ocultos bajo el agua. Pero lo que hace que estos reptiles sean depredadores expertos no es solo su tamaño, sino también sus despiadadas tácticas de caza. Las anacondas no necesitan perseguir a sus presas, dependen de una paciencia absoluta. Dotados de un camuflaje perfecto por naturaleza, pueden permanecer inmóviles bajo el agua durante horas, incluso días, esperando el momento adecuado. Una vez que sus mandíbulas están firmemente unidas al cuerpo del capibara, la anaconda inmediatamente tuerce su cuerpo y aprieta a su presa. Este es el movimiento final más aterrador de la pitón. No mata a sus presas con veneno ni necesita garras afiladas. Se va apretando poco a poco, hasta que el último aliento de la presa es estrangulado. Cada vez que el capibara luchaba, la anaconda apretaba más fuerte. No porque quiera aplastar a su presa, sino porque con cada respiración que toma el capibara, la anaconda aprieta más su agarre sobre su cuerpo. Los científicos han estudiado y descubierto que la fuerza de compresión de una anaconda grande puede alcanzar hasta 90 libras por pulgada cuadrada, casi tanta como la de un camión aplastando a una persona. En menos de un minuto, el carpincho dejó de luchar. Su cuerpo se suavizó y toda resistencia desapareció por completo. La caza ha terminado. Pero con la anaconda,
la fiesta apenas comienza. Las anacondas no solo son asesinas, sino que también tienen un ciclo reproductivo extraño y único. Durante la temporada de lluvias, cuando el agua sube, las pitones macho comienzan a buscar hembras. Lo singular de las anacondas es que realizan enjambres de apareamiento, donde varios machos se enroscan alrededor de una sola hembra, formando una poderosa maraña que dura semanas. En esta lucha, el macho más fuerte tendrá la oportunidad de transmitir sus genes. Después del apareamiento, las anacondas no ponen huevos, sino que dan a luz directamente. Las crías se desarrollan dentro del cuerpo de la madre y están listas para cazar independientemente cuando nacen. Una anaconda hembra puede dar a luz de 20 a 40 crías en una camada y, poco después del nacimiento, las crías pueden nadar y cazar por sí solas. Lo más sorprendente es que, si no consiguen encontrar pareja, las anacondas hembras pueden reproducirse sin un macho, un fenómeno poco común en el mundo animal llamado partenogénesis. En el mundo natural, ninguna especie es invencible, incluidas las anacondas. Aunque son grandes depredadores, aún tienen enemigos. El jaguar, el felino más grande de América, es uno de los pocos que se atreve a atacar y matar a una anaconda adulta. Además, la pérdida de hábitat y la caza ilegal también ponen en riesgo a esta especie. Aunque todavía no están en peligro crítico, las selvas tropicales del Amazonas se están reduciendo, lo que hace cada vez más difícil la supervivencia de estos asesinos de los pantanos. Sin embargo, con su abrumadora fuerza, su extraordinaria adaptabilidad y sus tácticas de caza letales, la anaconda sigue siendo una leyenda viviente de los pantanos del Amazonas, un fantasma bajo las aguas, siempre esperando asestar un golpe mortal. En los pantanos salvajes del sur de Estados Unidos, donde las tranquilas aguas reflejan el cielo y se alzan imponentes cipreses, hay un depredador que existe desde la época de los dinosaurios, una perfecta máquina de matar perfeccionada por la naturaleza durante millones de años. Caimán americano, depredador despiadado sin igual en aguas turbias. El caimán americano, que puede medir hasta 5 metros de largo y pesar más de 450 kilogramos, es uno de los depredadores más grandes y poderosos de América del Norte. Tienen mandíbulas que contienen hasta 80 dientes, listas para aplastar cualquier cosa que caiga a su alcance. Su piel áspera, similar a una armadura, es tan gruesa que puede soportar incluso balas pequeñas, lo que los convierte en un depredador casi invencible. Los ojos y las fosas nasales están situados en la parte superior de la cabeza, lo que les permite ocultar todo su cuerpo bajo el agua y al mismo tiempo observar todo lo que les rodea, una ventaja extremadamente importante a la hora de cazar. Pero lo que hace de este cocodrilo el asesino perfecto no es solo su fuerza, es su aterradora paciencia.
A medida que el amanecer cae sobre los humedales inundados del sur de los Estados Unidos, el aire se llena con los sonidos de las ranas, los insectos y el aleteo de las aves acuáticas. Sobre la superficie del agua, que parece un espejo, graciosas cigüeñas blancas caminan entre las malas hierbas, buscando lentamente pequeños peces escondidos en el barro. Lo que no sabían es que justo debajo del agua oscura, un par de agudos ojos dorados observaban cada uno de sus movimientos. Acechando en las aguas turbias, el caimán americano, Alligator mississippiensis, yace inmóvil como un tronco flotante. Sin un movimiento, sin una sola onda, sigue silenciosamente a su presa con sus ojos y fosas nasales sobresaliendo de la superficie del agua, una ventaja evolutiva que le permite esconderse perfectamente bajo la superficie del agua sin ser detectado. Con su piel áspera cubierta de musgo, parecía parte de su entorno, desapareciendo por completo en la oscuridad del pantano. Las tácticas del caimán americano no se basan en la velocidad ni en la agilidad, es un maestro de la paciencia y de las emboscadas. Puede acechar durante horas, aguardando el momento en que su presa esté desprevenida. Y entonces llegó la oportunidad. Una gran cigüeña se acercó demasiado al borde del agua, caminando entre la hierba, sin darse cuenta de que la muerte estaba cerca. Después de la comida, el cocodrilo regresa a su escondite familiar, listo para repetir las tácticas de caza que lo han ayudado a sobrevivir durante millones de años. Para aquellas aves que aún se atreven a aventurarse nuevamente en estas aguas, basta un pequeño error y se convertirán en las próximas víctimas del asesino del pantano. En la naturaleza, el caimán americano no solo es un asesino brutal, sino también una madre resistente y devota. Cuando llega la temporada de reproducción, los machos rugen fuerte, creando ondas de tono bajo suficientes para sacudir el agua, señalando una pelea por una pareja. Las hembras más fuertes elegirán parejas en función del tamaño y la fuerza, garantizando así que la siguiente generación tenga los mejores genes para sobrevivir. Después del apareamiento, las hembras de cocodrilo construyen solas nidos de barro, hojas y hierba seca en zonas altas cerca de pantanos, donde hay menos inundaciones. Pone de 20 a 50 huevos que cubre cuidadosamente para protegerlos de los depredadores. Curiosamente, la temperatura del nido determina el sexo de las crías. Si la temperatura es superior a unos 34 grados, los huevos eclosionarán en cocodrilos machos. Si la temperatura es inferior a 30 grados centígrados, nacerán cocodrilos hembras.
Por lo tanto, las madres cocodrilos pueden influir inadvertidamente en el equilibrio de género de la nueva generación simplemente eligiendo dónde anidar. Durante los 65 días de incubación, la madre cocodrilo no abandona el nido, dispuesta a luchar contra cualquiera que se acerque, desde mapaches y zorros hasta serpientes en busca de huevos. Cuando las crías están a punto de nacer, emiten un pequeño grito desde el interior del cascarón, indicando a su madre que es hora de nacer. La madre cocodrilo cava inmediatamente el nido con sus dientes poderosos pero extremadamente suaves, ayudando a las crías a escapar del duro caparazón. Luego recoge cada uno de ellos en su boca y los transporta con cuidado al agua, donde comenzarán su peligroso viaje. A pesar de la protección de su madre, los cocodrilos bebés aún enfrentan numerosas amenazas. Las aves rapaces, las nutrias, los peces grandes e incluso otros cocodrilos adultos consideran que las crías de cocodrilo son una comida sabrosa. De una camada de 50 ejemplares, solo entre 1 y 2 pueden sobrevivir hasta la edad adulta. Pero los afortunados supervivientes aprenderán rápidamente a cazar, se harán más fuertes día a día y poco a poco se convertirán en los nuevos gobernantes del pantano. Después de unos 10 a 12 años, los cocodrilos bebés se han convertido en monstruos de más de 4 metros de largo, sin enemigos naturales excepto los humanos. Cuando llega la temporada de reproducción, vuelven a rugir, buscando pareja y defendiendo su territorio, continuando el ciclo interminable de vida en el pantano. En un mundo duro donde solo los más fuertes sobreviven, el caimán americano se ha mantenido firme durante millones de años y sigue manteniendo su posición de gobernante indiscutible. En medio del espacio tranquilo de los vastos pantanos y lagos, una figura alta y delgada se movía lentamente a través de la niebla de la mañana. De pie sobre patas largas y delgadas y con un cuello graciosamente arqueado, la garza real, Ardea cinerea, es uno de los depredadores más pacientes y precisos del mundo de las aves. A diferencia de los depredadores que dependen de la fuerza o la velocidad para derribar a sus presas, las garzas reales utilizan una táctica diferente: silencio, paciencia y ataques ultra rápidos. La garza real es un ave de gran tamaño, que puede alcanzar 1 metro de altura y una envergadura de más de 1,8 metros, pero que pesa menos de 2 kilogramos. Su cuerpo esbelto le permite moverse con ligereza y casi en silencio, lo que lo convierte en un depredador casi invisible en el mundo de los peces y los anfibios. Los ojos de la garza real tienen capacidades de detección de movimiento extremadamente sensibles, lo que le permite detectar presas incluso cuando se mueven debajo de la superficie del agua. Sus largas patas le ayudan a atravesar aguas poco profundas sin perturbar la corriente, mientras que su cuello flexible y su pico en forma de lanza son armas letales que mantienen a cualquier presa en guardia. A la hora de cazar, la garza real no tiene prisa. Avanzó lentamente, casi inmóvil, esperando pacientemente el momento adecuado para atacar.
Un pequeño pez brillaba a la luz del sol, deslizándose por el agua entre las algas verdes, sin saber que estaba siendo observado. Por un momento, la garza real bajó la cabeza, con los ojos fijos en su presa y el cuerpo tenso como la cuerda de un arco lista para disparar en cualquier momento. Cuando no está cazando, la garza real suele situarse en las ramas altas de los árboles cerca del agua, desde donde puede observar todo su terreno de caza. Aquí también construye su nido durante la temporada de reproducción, tejiendo grandes ramas para crear un nido resistente en las altas copas de los árboles. Cada temporada, la garza real hembra pone entre 3 y 5 huevos y ambos padres se turnan para cuidarlos, protegerlos e incubarlos durante aproximadamente un mes. Cuando los huevos eclosionan, las crías más débiles reciben cuidados especiales, pero solo las más fuertes podrán conseguir suficiente alimento para sobrevivir y crecer hasta la edad adulta. A pesar de su aspecto grácil y elegante, la garza real es una auténtica depredadora de pantanos, un depredador pausado pero siempre seguro, preciso y despiadado. Cuando permanece quieto en medio del agua, parece una estatua fría, pero un momento después, una vida desaparecerá en ese pico frío.